Y en directo a América hacemos un repaso a qué están diciendo los medios internacionales y lo hacemos con nuestra periodista Rosa Pérez Masdeu. Rosa, bienvenida de nuevo aquí, un placer estar con usted. Igualmente, María Clara. Comencemos hablando de Al Jazeera, porque hay un artículo bastante interesante que habla de las lecciones sobre la guerra moderna. ¿Qué nos está diciendo este artículo? Bueno, en primer lugar, empieza con una advertencia señalando que las lecciones de la guerra en Ucrania todavía se debaten. Dice, después de todo, todavía no hay un ganador claro de este conflicto. Sin embargo, esta guerra ha acelerado tendencias que ya se observaban en conflictos anteriores y que pueden indicar cómo sucederán guerras futuras. Usted bien lo dijo, la guerra en Ucrania está mostrando cómo unas nuevas tendencias se aceleran. Pero concretamente, ¿cuáles son esas tendencias, Rosa? Por un lado, dice la importancia de la guerra informativa, particularmente en el campo de las redes sociales, ¿no? Entre otros tipos de videos hemos visto muchas imágenes de soldados en el campo de batalla, tanto de un bando como del otro. Pero particularmente este texto hace referencia a los videos de soldados ucranianos que intentan intimidar a soldados rusos, ¿no? Y particularmente en este texto se señala que el efecto psicológico de mostrar a los rusos qué les pasará si se alistan en las Fuerzas Armadas es un aspecto que los oficiales militares llaman guerra híbrida. Por otro lado, las imágenes del sufrimiento de civiles también señala han facilitado la legitimación finalmente de la ayuda occidental millonaria a Ucrania. Y en esa guerra híbrida no solo se trata de guerra de información como usted lo mostraba con los videos, sino también la tradicional relativa a las municiones. Sin embargo, también hay una tendencia en el cambio del mercado del armamento. Exactamente, señala este texto que las armas de precisión, como serían drones, misiles de largo alcance, sistemas de cohetes móviles, pueden llegar a sustituir en ciertos contextos la incursión de un batallón y que esto ha favorecido al lado más débil en términos de fuerza humana, ¿no? De personal, que sería a Ucrania, que como decíamos no cuenta con menos recursos humanos, pero ha contado con muchísimo armamento de tecnología punta occidental. Y Andreas Iliopoulos, un experto militar citado en este texto, dice: nuestro miedo al principio de la guerra era que los ejércitos acorazados de Putin arrasaran Ucrania, pero esto no sucedió. La javelina y otras armas similares exterminaron los tanques. Esto es un nuevo tipo de guerra, no podríamos haberlo predecido. Y para mezclar una cosa con la otra, recordemos que la Santa Javelina, esta imagen de una virgen con la javelina, ¿no? Este sistema antimisiles de fabricación estadounidense con el que cuenta el ejército ucraniano, se ha convertido en un ícono, ¿no? De la resistencia ucraniana, sobre todo una imagen muy compartida en redes sociales. Pero eso sí, señala este experto, el movimiento se ha vuelto más difícil. Todo lo que se mueve es golpeado. El campo de batalla se ha vuelto transparente, pero la velocidad, la facilidad de maniobra, la protección y la potencia de un tanque no se iguala con ningún otro sistema. Es en relación a la guerra moderna, un espacio tan vigilado con tantos sistemas aéreos, entre otras cosas, pero la dominancia todavía de los tanques, un armamento más tradicional. Y este experto en el artículo de Al Jazeera que usted nos está mostrando también afirma que toda Ucrania se convirtió en un campo de batalla. Sí, dice que la sociedad ucraniana toda está en guerra, que el campo de batalla no es lineal, no es tan fácil, a pesar de todo, delimitar una línea de frente donde afecte o no la guerra, que la distinción entre civiles y militares ya no existe, era una tendencia que ya se observaba en conflictos anteriores, pero que ya ha alcanzado otras magnitudes. Y por último señala cómo Ucrania ha aprendido el poder de las alianzas, que si bien la intención de Rusia en esta guerra era intentar evitar que Ucrania se uniera a la OTAN, a pesar de que no esté bajo el paraguas del artículo 5, ¿no? De la alianza, la que defiende el artículo que recoge la defensa mutua, pues a la práctica, tal y como dijo Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores ucraniano, en octubre, Ucrania ya es parte de la seguridad euroatlántica. Y a propósito de esta guerra, Rosa, la agencia norteamericana AP publicó unas fotografías de la guerra que nunca había revelado hasta ahora. ¿Cuáles son?
Exactamente, y es que este artículo, coordinado por Sara Di Lorenzo, señala que los fotógrafos, los fotoperiodistas en la guerra de Ucrania pueden sacar en una semana tantas fotografías como sacaban en un año en la guerra de Bosnia. En este caso hacen una selección de 28 fotografías, de las que hemos destacado 3, ¿no? Ustedes las pueden ver en su totalidad en la web de APE. La primera que hemos querido seleccionar es una foto de Emilio Morenati, que se publicó de la cual se publicó una foto parecida el 25 de febrero, un día después de la invasión rusa de Ucrania, la que estamos viendo aquí detrás. En la foto que fue publicada y que dio la vuelta al mundo, la mujer se tapaba la boca y tenía los ojos cerrados, ¿no? Esta fotografía es justo del instante posterior y es lo que nos dice este artículo, ¿no? Que muchas de las fotografías descartadas eran del momento previo o del momento justo de después del que se utilizó para mostrar al mundo. En este caso, Morenati dice que en este momento fue consciente del riesgo digamos, que se enfrentaba la población civil ucraniana. Otra que hemos seleccionado es la de un niño entre las ruinas, de Natasha Pisarenko, la que se publicó el 31 de marzo, mostraba al niño corriendo para, dice la fotógrafa, señalar cómo los niños a veces logran evadirse de la guerra, mientras en esta, en que el niño está detenido, dice cómo los niños, a pesar de todo, ¿no?, también buscan la forma de dar sentido a lo que pasa a su alrededor, a pesar de que la realidad sea tan dura como una guerra. Y por último, hemos seleccionado una fotografía de Bernat Armangué, con el pie de foto Elena llora junto al cuerpo de su esposo Alexei. El fotógrafo dice que en un primer momento decidió no publicarla porque la consideraba demasiado fuerte y que ahora agradeció la oportunidad de compartir esta historia, pero dice que uno de los debates más recurrentes para los fotoperiodistas es elegir en qué punto las fotos deben ser macabras o no, dónde encontrar el equilibrio entre mostrar el horror sin hacer que nosotros apartemos la mirada. Una difícil labor de los fotoreporteros, Rosa, y también aprovecho para recordarles a nuestros televidentes que mañana, 24 de febrero, en France 24 tendremos 3 especiales sobre el primer año de la guerra en Ucrania. Estos serán a las 7 de la mañana, hora Bogotá, Quito, Lima, a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Los invitamos a que se conecten con nosotros. Rosa, gracias por toda esta información. Igualmente, María Clara, hasta mañana.